Si pensamos en El Señor de los Anillos, se nos viene a la cabeza una historia épica, llena de heroísmo, redención, batallas y paisajes. Muchos paisajes. Vivimos en una época de constante avance tecnológico y, por supuesto, esto también ha afectado al cine, en la fotografía, el sonido y en el diseño de los espacios. Estos cada vez están más expuestos a la creación por ordenador, alejando a los cineastas de entornos reales y acercándoles a los estudios llenos de pantallas de colores y decorados totalmente digitales. Y si bien esto tiene sus ventajas, ya que otorga un mayor control en el diseño, es imposible olvidar todos aquellos espacios fílmicos con los que nos hemos criado y que fueron reales, porque la sensación cambia completamente cuando algo no es digital. Para los actores es mucho más cómodo meterse en el papel y los espectadores perciben las imágenes con más peso y textura. Y un referente absoluto de esto es la trilogía del Señor de los Anillos, en la que un joven neozelandés llamado Peter Jackson, que hasta ese momento solo había hecho pelis gore de serie B, todas con efectos prácticos, llevó a cabo una tarea que durante mucho tiempo se pensaba imposible: adaptar la famosa obra de Tolkien. Y no solo lo consiguió, sino que en el proceso revolucionó la industria del cine, al representar la Tierra Media en localizaciones reales de su país de origen. En este vídeo exploraremos la evolución que la saga ha tomado a lo largo de los años, cómo pasó de lo práctico a lo digital y la influencia que ha tenido sobre el turismo en Nueva Zelanda. En la cultura popular actual existen muchas películas y series de fantasía y ciencia ficción que han marcado generaciones. Dune, Juego de Tronos, Harry Potter, pero más allá de sus historias y personajes, lo más destacable es la magia que sienten los espectadores cuando recuerdan los lugares donde transcurren dichas historias. ¿Quién no ha soñado alguna vez con estudiar en Hogwarts, o domar un gusano en los desiertos de Arrakis, o que te decapiten en Invernalia? Toda esa euforia que el espectador siente por atravesar la pantalla y ser parte de esas historias surge por la forma en la que los escenarios han sido diseñados. Para Hogwarts, por ejemplo, la gran mayoría de sus escenarios fueron construidos físicamente, por lo que el espectador se siente igual de conectado con el espacio que el personaje en pantalla. Las trilogías del Señor de los Anillos y El Hobbit nos transportan a la Tierra Media, un mundo lleno de elfos, enanos, orcos, todos ellos con sus propias lenguas, culturas, ciudades. La trama de ambas trilogías trata sobre unos hobbits, criaturas pacíficas que no se mueven de su casa, que por X circunstancias deben recorrerse toda la Tierra Media, descubriendo el mundo y enfrentándose a sus peligros. O sea, que este mundo ficticio es igual de protagonista que el propio Frodo, y para recrearlo fueron esenciales los paisajes de Nueva Zelanda. Cuando a Peter Jackson le encargaron el trabajo, ya había habido varios intentos fallidos de adaptar la historia, así que decidió organizar detalladamente el desarrollo de la trilogía, con un tiempo de preproducción de varios años, y las 3 películas se grabaron al mismo tiempo. Para muchos de los grandes lugares emblemáticos de la historia, como Minas Tirith, se utilizaron miniaturas llenas de detalle, pero la inmensa mayoría de localizaciones fueron grabadas en paisajes rurales reales. El Deer Park Heights en Queenstown es un parque de 800 hectáreas en el que se pueden visitar algunas de las localizaciones vistas en las 3 entregas, como Rohan, la montaña donde Aragorn sale de los senderos de los muertos, y el viaje de Gandalf a Minas Tirith. La escena en la que Gimli se cae de su caballo mientras habla con Éowyn, el acantilado por el que empujan a Aragorn, el lugar donde Éowyn deja probar a Aragorn su curioso estofado, el sitio donde se enfrentan los wargos y los jinetes de Rohan. Mirando hacia atrás, en dirección al lago Wakatipu, desde el mirador West Summit, se encuentra donde Aragorn, Legolas y Gimli ven los barcos de los corsarios zarpando al río Anduin. Y este río también es una localización real dentro de Nueva Zelanda, siendo el río Hat. Por otro lado, uno de los sitios más emblemáticos es el Parque Regional Kaitoke, una zona protegida llena de pasto que actúa como Rivendell, el refugio de los elfos. Este sitio, al igual que Hobbiton, fue modificado por el equipo de la película, construyendo sets y utilizando CGI. Las cumbres nevadas de los Alpes meridionales, que marcan el lago Wanaka, hicieron de telón de fondo para la Comunidad del Anillo, para la escena en la que Gandalf es rescatado de la cima de la Torre Orthanc por el águila, que haciendo este trabajo hemos descubierto que se llama Waihir, el señor de los vientos. El monte Ruapehu también es un pico emblemático para la saga, puesto que es el monte del destino, donde el anillo fue forjado. El cabo Pallister, situado al sureste de Wellington, es el hogar de... ¿Cómo? Putangirua. El cabo Pallister, situado al sureste de Wellington, es el lugar de los Putangura Pinnacles, unos pilares rocosos formados hace 120.000 años por la erosión. Siguiendo el lecho del río se puede contemplar el extraño paisaje natural y el lugar donde Legolas cuenta la historia del ejército de los muertos, mientras cabalga por el bosque sombrío en el retorno del rey. Y hay muchas otras regiones que aparecen que se pueden visitar, como Glenorchy, el Parque Nacional Fiordland o los lagos Mabora y Teanau, que hicieron de Isengard, Lotholen y Amon Hen. Aparte se encuentran Nen Hithoel, el río Silverlode y
y el bosque Fangorn. Madre mía, cuántos nombres. Sin duda es admirable el trabajo que se puso en El Señor de los Anillos para que todo fuera real. En cambio, en la trilogía del Hobbit la situación era distinta. Originalmente El Hobbit iban a ser 2 películas dirigidas por Guillermo del Toro, pero por varios motivos el proyecto se vino abajo. Así que, en último momento y como medida desesperada, se trajo de vuelta a Peter Jackson para que él las dirigiera. Claro está, Peter y Guillermo tenían visiones distintas, y esto sumado al poco tiempo que tuvieron de preproducción, pues fue todo un desastre. Casi no se utilizaron localizaciones reales, sino que la mayoría eran escenarios digitales y decorados en interiores. Además, Peter Jackson trató de filmar cada escena a 48 fotogramas por segundo, con cámaras 3D, en vez del estándar 24 fotogramas. Y esto solo hizo que la película se sintiera más artificial, al no tener desenfoque de movimiento. Y no solo eso, sino que además alteró el resto de elementos del rodaje, como el maquillaje, el vestuario o los sets, porque todo se hizo pensando en esta forma experimental de grabar. En la trilogía original, la diferencia de altura de los hobbits y Gandalf fue llevada a cabo mediante trucos de perspectiva forzada, pero en las precuelas, al usar cámaras 3D, esto resultaba imposible, por lo que decidieron usar pantallas verdes y CGI. Fue tal el caos que el pobre Ian McKellen, actor de Gandalf, rompió a llorar por la falta de contacto humano y diciendo que él no se había convertido en actor para esto. El propio Peter Jackson también estaba desesperado, a veces haciendo descansos de horas entre toma y toma porque es que no tenía claro cómo grabar algunas escenas, y también para sentarse a reflexionar sobre sus decisiones en la vida. Es evidente que los entornos digitales no conectan con el espectador igual que los reales. En El Hobbit hay excepciones, como el caso de Piopio, unos acantilados de piedra caliza junto a los bosques prehistóricos que fueron seleccionados para actuar como el bosque de los trolls, sobre todo en la primera entrega. También ocurre con el río Pelorus, donde se grabó la escena de huida de los enanos en la desolación de Smaug, siendo para algunos de los actores de los mejores días en el set. El uso de esas localizaciones reales no solo es más cómodo para los actores y más inmersivo para el espectador, sino que, además, puede resultar en un atractivo turístico para fans de la franquicia que busquen viajar al universo de esas películas. Espesas selvas, grandes montañas, impresionantes volcanes, glaciares, lagos o ríos son algunos de los paisajes que ofrece Nueva Zelanda, un país localizado en el sureste del Océano Pacífico, formado por 2 islas y que es una zona idílica no solo para el turismo vacacional, sino también cinematográfico. Los cineastas han visto en este pequeño territorio miles de posibilidades, situándonos en Narnia, en las Crónicas de Narnia, o en la Isla Calavera, en King Kong, también de Peter Jackson. Con El Señor de los Anillos, Peter Jackson consiguió situar Nueva Zelanda de nuevo en el mapa, convirtiéndose en un escaparate internacional para la promoción turística. Se habla de un nuevo tipo de turismo surgido a finales del siglo XX, el turismo cinematográfico, que hace referencia al turismo realizado en un lugar tras el éxito de una película que fue ambientada o rodada allí. En Nueva Zelanda, el flujo de turistas no paró de aumentar desde la trilogía. Se muestra como un atractivo que incrementó el turismo del país en un 50%. En la actualidad se ha convertido en un gran reclamo turístico promovido por las agencias de viajes. Y, entre todos los tours que se ofrecen, destaca el proyecto turístico desarrollado y conocido como Hobbiton Movie Set. Los hobbits encontraron su casa en la granja de la familia Alexander, en el corazón de Waikato, donde, con la producción de las películas que adaptarían las novelas, el equipo de Peter Jackson dejó atrás 44 madrigueras de Hobbit, construidas ya de forma permanente, que con este tour se pueden visitar. Si bien Hobbiton trata de transportar a los espectadores a la Tierra Media, sus tours no muestran esta como una aldea real. El visitante no se encuentra actores o criaturas fantásticas. No se trata de traer las vivencias de la película a la realidad, sino de mostrar un plató cinematográfico, un vistazo a lo que se esconde tras la cámara. En un primer momento parece obvio que el público objetivo son los seguidores de las películas y la saga literaria de Tolkien. Sin embargo, el 40% de los visitantes no han ni leído los libros ni visto las películas, un hecho que evidencia el atractivo natural del país. En conclusión, cuando una persona piensa en una película como Vengadores Endgame, por ejemplo, lo primero que se nos viene a la cabeza son esos momentos tan emblemáticos como el Capitán América cogiendo el martillo de Thor, pero nadie se fija en el lugar donde todo esto está transcurriendo, ya que es una explanada marrón llena de escombros, casi todo hecho por CGI. Es un trabajo bien realizado, por supuesto, pero esto solo demuestra que en los tiempos que corren se ha perdido la esencia de grabar en una localización real, todo para favorecer el ahorro de costes y tiempo. Ya hemos visto que el simple hecho de escoger una localización real en un país no tan popular como lo era Nueva Zelanda puede impulsar de forma favorecedora su turismo, pero más allá de eso favorece esa sensación de realismo e inmersión en las obras. Resulta algo complicado de planear, pero las productoras tienen que replantearse el dejar de depender tanto del trabajo de renderizado por ordenador, volver a salir al exterior y dejar que el equipo de actores puedan hacer su trabajo alejados de una pantalla verde. Y sobre todo, que los espectadores que vean una película descubran a través de sus historias en parajes remotos las maravillas que pueden encontrar en lugares más cercanos a su normalidad.